a sus discípulos: que no tiemble vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas estancias. Si no fuera así, ¿os habría dicho que voy a prepararos sitio? Cuando vaya y os prepare sitio, volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo estéis también vosotros, y donde yo estoy ya sabéis el camino. Tomás le dice: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿pero podemos saber el camino? Jesús le responde: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Palabra del Señor. La muerte es siempre no solamente una realidad, sino una realidad dolorosa. La muerte nos llega a lo largo de la vida muchas veces. Es decir, nos llega cuando le va llegando a nuestros seres queridos, ¿no? A veces me encuentro con personas que, en fin, no tienen seguramente mucha experiencia de la vida y aconsejan mal. Y cuando a alguien le ha herido la muerte llevándose a una persona querida, le dicen: tiene usted que pasar la página, tiene usted que olvidar. A mí me parece eso no solamente un error, sino incluso ofensivo. ¿Cómo va, por ejemplo, una madre a olvidar a un hijo? Es imposible. No debe hacerlo. No debe hacerlo. Lo que hay que aprender es a vivir con eso, que no es lo mismo. Hay que aprender a vivir con una herida, hay que aprender a vivir con un hueco, pero hay que seguir viviendo sin olvidar. A veces cuando me encuentro con familias que han perdido un hijo, que creo que es el peor de los sufrimientos posibles, me dicen, digo, ¿cuántos hijos tiene usted? ¿Cuántos hijos tienen ustedes? 4, uno de ellos en el cielo. Porque ese hijo que está en el cielo, o el esposo, o la esposa, o el amigo, en fin, o el papá, la mamá, siguen vivos. Y creo que este tiene que ser nuestro planteamiento exacto, ni desviarnos hacia un lado ni hacia el otro. Tenemos que aprender a vivir con la muerte y a morir cuando nos llegue la hora. Y tenemos que hacerlo asumiendo la propia muerte, la existencia de la muerte, como algo que forma parte de la vida. Y cuando la muerte te golpea, llevándose a uno de los tuyos, tienes que aprender a vivir con eso, a vivir con ese agujero, con esa falta. Es verdad que el tiempo lo mitiga, el tiempo lo suaviza, pero qué tristeza, qué injusticia olvidar a los difuntos, qué pecado olvidar a los difuntos, qué dolor para los difuntos que están vivos, para el resto que conocen, que ya no reces por tu mamá, que ya no reces por tu papá, que ya no reces por tu hijo, que ya no ofrezcas la Santa Misa, que ya no lleves unas flores al cementerio, que haya pasado quizá nada de tiempo y te hayas olvidado que están ahí, aunque lo que quede ahí sea simplemente la ceniza. Por eso, repito, la muerte es una realidad que hay que asumir, y es una realidad dolorosa que hay que asumir con su dolor. Y hay que asumirla no solamente como realidad, sino también como esperanza. Hay un texto de San Pablo, si no recuerdo mal, es en la carta primera a los Tesalonicenses o en la segunda, donde San Pablo dice, está hablando a su comunidad a la que está escribiendo la carta, y se ve que había algunos problemas debido precisamente a la falta de fe en la resurrección y a las preguntas que se hacían sobre la muerte. No queremos que ignoréis la suerte de los difuntos, dice San Pablo, para que no os aflijáis como los hombres sin esperanza. No dice para que no os aflijáis, dice para que no os aflijáis como los hombres sin esperanza. Si no te aflige la muerte de un amigo, de un familiar, si no te aflige la muerte de tu papá, de tu mamá, de tu hijo, oye, qué mal estás, pero qué mal estás. Es lo lógico, claro que tiene que dolerte. ¿Cómo vas a enterrar a un hijo y al día siguiente hacer como si no hubiera pasado nada? Pero qué tipo de bestia eres tú. Hasta los elefantes recuerdan a sus hijos cuando mueren después de años. Lo que tienes que hacer es aprender a vivir con eso.
para que no os aflijáis como los hombres sin esperanza. Es decir, aprender a vivir con eso, aprender a vivir con ese hueco, asumir ese hueco, asumir ese vacío, a preparárselo, a ofrecérselo al Señor y a prepararte para cuando te llegue a ti también la hora de encontrarte con Dios y con esas personas queridas que te han precedido. Es decir, asumir eso con esperanza. Vuelvo a repetir la frase de San Pablo, para que no os aflijáis como los hombres sin esperanza. Nos tenemos que afligir, ¿cómo no? Y hay que asumir la vida con esos problemas, con esos huecos, con esos vacíos, ¿cómo no? Pero no sin esperanza. Esa aflicción sin esperanza es desesperación. Es un dolor sin fruto, es un dolor sin final, es un dolor que destruye. En cambio, ese hueco, ese vacío con esperanza, esa aflicción con esperanza, es una aflicción dura, a veces muy dura, pero es una aflicción que produce un resultado. Primero te produce un resultado a ti, porque te ayuda a entender qué es lo que de verdad importa en la vida. Lo que más importa en la vida después de Dios es la familia. Ni el trabajo, ni el dinero, ni nada. La familia, amistad, el amor, eso es lo que de verdad importa en la vida. Y esa muerte te sitúa delante de lo que de verdad queda, de lo que pasando todo, eso no pasa. Además, no solamente eso, sino que te ayuda a prepararte a ti para tu propia muerte. Te encuentras delante de una realidad que el mundo quiere ocultar, pero que existe y que te va a tocar, que te toca. Por eso, hoy, el Día de los Difuntos, lo primero es rezar por los que nos han precedido. Lo primero. Y luego renovar nuestra esperanza. ¿Cómo quisiera transmitiros hoy especialmente certezas, seguridades? Si hay algo en lo que un católico no debería de tener ninguna duda, es en la existencia de la vida eterna. Existe el cielo. También existe el infierno, y el purgatorio. Existe la vida eterna. Cristo ha resucitado. Hay vida eterna. Y la muerte, siendo dolorosa, la muerte de los míos o cuando llegue la hora la mía, la muerte siendo dolorosa no es más que un paso para esa vida eterna. Los nuestros no han muerto para siempre. Tened esta certeza, esta seguridad y transmitidla. Los que han fallecido no han muerto para siempre. Los nuestros están vivos, esperándonos. Ya se han reunido con los que a su vez a ellos les precedieron y nos esperan a nosotros en un encuentro con Dios, que es el encuentro de la vida eterna y de la verdadera felicidad. Tened esta certeza, porque en medio de tantas incertidumbres que tenemos, si encima nos falla la fe en esta existencia de la vida eterna, entonces sí que se nos derrumban los cimientos de la casa. Vamos a pedir por nuestros difuntos. No los olvidéis, por favor, no los olvidéis. ¿Cuánto tiempo hace que no rezáis por ellos? ¿Cuánto tiempo hace que no ofrecéis la Santa Misa por ellos? Se han comido la herencia y los han enterrado 2 veces. Una vez los metieron en un sepulcro bajo tierra y otra vez los enterraron, quitándolos de la propia memoria. Nuestros difuntos están vivos, nos necesitan y nosotros un día necesitaremos a los que vengan detrás de nosotros. De pie, por favor.